Pura vida. De vuelta con ustedes, la primera parte de nuestra entrevista con Enrique Ochoa Antich hablábamos de esa relación entre los partidos, entre la política, el ciudadano, la dirigencia sindical, la representación de algunos sectores de la sociedad y cómo hoy parecen caminar en una dirección diferente a la que caminan los políticos. Pero en 2024 hay una cita, corresponden elecciones presidenciales, en 2025 corresponde elecciones de gobernadores, alcaldes y el poder legislativo, y son citas que llaman por supuesto a la ciudadanía a participar a través del medio que son los partidos políticos, la forma como el ciudadano puede expresar su decisión. De cara a eso, parecen dos vías diferentes, pero como mencionamos, todas coinciden en 2024. En ese camino se habla de primarias, se habla de quiénes pueden participar, cuáles son las condiciones, quién va a ser garante de todo esto, pero el ciudadano no está hablando de estas cosas. Estos dos caminos pueden seguir caminando, pueden seguir avanzando por separado, a pesar de que van a la misma ruta que es el 2024. Dices tú el camino del gobierno y el camino el camino de los políticos y el camino de los ciudadanos. Los ciudadanos, bueno, fíjate, enfrentando el día a día, y los políticos planeando primarias. Yo siento que hay una inmensa sociedad democrática que está muy separada, como tú dices, de los políticos del gobierno y de los políticos de la oposición. Y yo veo en esa sociedad democrática a gente que está simpatizando con el chavismo, con el gobierno, y gente que simpatiza con la oposición. Por supuesto, creo que la mayoría quiere un cambio democrático, quiere cambiar al gobierno, quiere un cambio democrático en paz, sin violencia, con soberanía, sin tutelajes extranjeros, con el voto electoral. Y que efectivamente no siente que los partidos representan ese anhelo que tiene la ciudadanía. A veces me parece que el escenario es semejante al del 98. A finales del 97 fue, por cierto, el momento en que yo tuve el último almuerzo con Chávez. Creo que alguna vez lo hemos hablado aquí, o yo te lo he comentado fuera de cámara. Lo hemos conversado. Fuera de cámara, creo. Yo fue el último almuerzo que yo tuve con Chávez, que él me pidió que lo respaldara. Yo le dije que yo no podía, porque yo le dije, mire, yo creo en la economía de mercado, tú no crees en la economía de mercado, es imposible que podamos tener una coincidencia. Se lo dije, parece mentira que lo pueda decir ahora. Recuerdo que el ejemplo que le puse fue la privatización de Sidor, que estaba en marcha por Teodoro Pekoff en ese momento. Tengo como testigo lamentablemente a alguien que falleció, que fue el teniente coronel William Izarra, que el almuerzo fuimos los tres en el tinajero de los helechos. Pero efectivamente en ese momento no se veía nada, era muy oscuro el panorama. Se veía, no había un liderazgo claro. Había una Irene Sáez que parecía muy poderosa electoralmente, pero que quienes teníamos un mayor conocimiento político sabíamos lo endeble de esa propuesta electoral. Yo había estudiado con ella, por cierto, en la Universidad Central, y había visto lo endeble de su capacidad intelectual, de su cultura política. Cuando ella pedía la palabra, yo me sentaba al lado de ella y yo decía, trágame tierra, porque me daba pena, ¿no? Pena ajena cuando ella pedía la palabra, etcétera, ¿no? Y efectivamente se demostró que fue así. Apenas ella salió a la arena política, empezó a mostrar su debilidad. Recuerdo que eso me lo decía mucho Gustavo Tarre Briceño y el propio Ramón Guillermo Aveledo también, que ellos hablaban con ella y se daban cuenta de sus debilidades. Pero bueno, en ese panorama oscuro que había, Acción Democrática tenía la posibilidad de Claudio Fermín, terminó con una candidatura tan precaria como la de Alfaro. El MAS y la Causa R, que debieron haber sido la alternativa democrática, Acción Democrática y COPEI. El país estaba pidiendo un cambio frente a Acción Democrática y COPEI. El MAS estaba metido en el gobierno del doctor Caldera, un gobierno que estaba boqueando, dando patadas de ahogado
sobreviviendo gracias a las políticas de Teodoro al final de ese periodo, tardíamente tomando medidas. La causa R, junto con Luis Herrera y la candidatura de Irene, etcétera, bueno, de pronto apareció la candidatura lamentablemente, de Chávez, que era un militar, populista, etcétera. Pudo... Que del 92 a ese año estamos hablando, no figuraba en esas encuestas. No figuraba para nada. Es decir, te estoy hablando que en diciembre del 97 tenía 5% en las encuestas y Sarah Romer tenía 3%. Al final del 98, entre los dos, tuvieron el 95% de los votos. Entonces, yo a veces siento que vivimos un panorama parecido. De pronto pudiera surgir eso que llaman el outsider. Cuando yo escucho a algunos hablar del outsider, ellos creen que lo pueden construir. Los outsiders no se construyen, los outsiders aparecen. Bueno, de pronto aparece alguien que efectivamente tiene un acto heroico o dice las cosas y de pronto sintoniza, ¿no? Como la radio, sintoniza con lo que la gente quiere escuchar y empieza a decir y a decir y a decir lo que la gente quiere escuchar, y entonces tú empiezas a ver las encuestas y el tipo empieza a subir 5, 6, 8, 10, como le pasó a Chávez, pues, ¿no? Empezó a subir en las encuestas. Yo recuerdo el debate que él tuvo con Claudio. A mí me parece que fue crucial una pregunta que le hicieron. A Claudio le dijeron, ¿tú gobernarías con Chávez si él, apoyarías a Chávez si él gana? Y Claudio, pues como un demócrata educado, pues respondió, sí, claro, yo apoyaría a Chávez si él gana las elecciones. Y después le preguntaron, Chávez, ¿usted apoyaría a Claudio si él gana? No, porque somos distintos. Entonces, claro, ese tipo de cosas hicieron que él efectivamente sintonizara con la gente. Bueno, de pronto aparece un hombre, un candidato, un hombre, una mujer que logre conectar. Que tenga esa capacidad de representar el sentimiento de cambio que es muy mayoritario. Ahora, esos candidatos que aparecen en la oposición, todos desean ese sentimiento de cambio, pero muchos de ellos representan ese sentimiento de cambio agresivo, perturbador, que no es el que quiere el venezolano quiere un cambio con tranquilidad. Imagínate tú lo que significaría un candidato de esos que aparecen en la oposición, ganando en el 94 y siendo presidente en febrero del 95, con un Tribunal Supremo de Justicia chavista, una Asamblea Nacional chavista, 90% oficialista, con 20 gobernadores chavistas, con 200 alcaldes chavistas, con el fiscal general chavista, con la Fuerza Armada chavista. Entonces, y el tipo va a llegar ahí a pelear con todo. Bueno, obviamente entre ese momento y las elecciones parlamentarias del 95, lo enjuiciarán, harán el antejuicio de mérito, etcétera. Se necesita un tipo que sea capaz de plantear un proyecto, un gobierno de unidad nacional, la capacidad de un gran acuerdo de unidad nacional, que emocione a la inmensa mayoría de los venezolanos, que lo que quiere es un acuerdo de ese tipo, un cambio de ese tipo, que logre reunir a todos los venezolanos, como hicieron nuestros libertadores en el siglo XVIII, como hicieron nuestros demócratas en el siglo XIX, como hicieron nuestros demócratas en el siglo XX, y así tuvimos la independencia y tuvimos la democracia, para lograr el desarrollo y lograr lo que necesitamos ahora, que es sacarnos de este hueco en el que estamos. Requerimos la unidad de todos los venezolanos, ¿no? Y en este contexto es igual de posible abrirse camino, porque este no es el bipartidismo del 98, estamos hablando de que hoy la oposición está entre la Alianza Democrática, los independientes, está, por supuesto está el oficialismo, o sea, hoy hay tantos bloques entre los que una propuesta independiente se puede abrir, es factible. El principal partido en este momento es el PSUV, que tiene 15%. Correcto. Que logra de pronto en las elecciones el 30%, porque bueno, tiene el poder, tiene los recursos, tiene el presupuesto, tiene el CLAP, tiene la misión vivienda, etcétera, y lógicamente dobla el 15%. Maduro ganó en el 2018 con 30%. Los partidos de antes, Acción Democrática y COPEI, tenía cada uno el 30, 40% de presencia, ¿no? Ningún partido de oposición llega a 10 puntos. Exactamente. Por cierto, que voy a decir aquí entre paréntesis, siempre se dice que la Constitución del 99 es más popular que la del 61. Bueno, la Constitución del 99 la votó el 28% de los venezolanos, el 70% del 40% que votó. La del 61 no se votó, es verdad,
pero en el 63 votó el 92% de los venezolanos. Y de ese 92% de los venezolanos, el 100% votó por los partidos que aprobaron la Constitución del 61. Esos eran grandes partidos. De modo que efectivamente tenemos ese problema de que los partidos son muy pequeños, pero es lo que tenemos, ¿no? Vamos a ver. Muchísimas gracias por acompañarnos. Partidos pequeños que están planteando un escenario con el que vamos a abrir nuestra siguiente entrevista. Pedro Pablo Fernández, en una de sus últimas declaraciones, decía: unas primarias para elegir qué. Si hablan de política, va a ser la continuación de lo mismo que estamos diciendo, porque él y yo pensamos igual. En algunos puntos. Si no hablan de LGTBI, que tenemos ahí algunas diferencias. Nos toca hacer una pausa y de regreso a nuestra siguiente entrevista. Pedro Pablo Fernández estará con nosotros en estudio.